después de la alabanza y adoración, nuestro pastor, Freddy Almonte, con la poderosa palabra de Dios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Glorioso Dios. Muy buenas tardes tengan todos. Gracias por estar aquí en casa de oración Lawrenceville, Georgia. Hoy se celebra la resurrección de nuestro amado Jesucristo. Y el Señor nos ha dado un tema que lo hemos titulado "No está aquí, sino que ha resucitado". Y el texto base de esta tarde está en Lucas 24:6. Vamos a orar para que el Señor siga haciendo en medio nuestro lo que Él sabe hacer. Inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, porque una vez más has permitido llegar aquí a tu casa de oración a exponer tu palabra. Pasa carbón encendido por mis labios para que yo pueda hablar de tu palabra con denuedo. Señor, también te pedimos que nos ayude no solamente a ser oidores, sino también hacedores de la misma. Todo te lo pedimos creyendo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de tu Santo Espíritu. Amén, amén y amén. Lucas 24:6. Cuando todo lo tengan, digan amén, por favor. Y los que están en sus hogares, hagan una señal, pues lo estamos monitoreando. Perdón. Lucas 24:6. Ya lo tienen, ya está en la pantalla. Dice la versión de la Reina Valera 1960: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que habló cuando aún estaba en Galilea. Miren, la palabra resucitado viene de resucitar y su significado, según la lengua de la Real Academia, es devolver la vida a un muerto. Sus sinónimos son revivir, reanimar, vivificar. Y eso fue lo que el Señor le aconteció, pues Él resucitó. Él revivió de entre los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Pero miren, para nosotros en esta tarde de hoy poder entender un poco más de lo que el Señor nos ha dado en esta preciosa tarde, vamos a leer Lucas 24 del 1 al 12 y lo vamos a leer como contexto en la tarde de hoy. Amén. Glorioso Dios. Lucas 24:1, ya está en la pantalla. Perdón. Dice la versión de la Reina Valera 1960: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo
las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y dice el 2, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor, dice el 3. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y dice el 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, en símbolo de pregunta, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y como dice nuestro texto base en la tarde de hoy, la respuesta no está aquí, sino que ha resucitado. ¿Cómo fue que dijo? No está aquí, sino que ha resucitado. Y concluye diciendo, acordad de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Diciendo, dice el 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. ¿Cómo fue que dijo, pastor? Diciendo, dice el 7, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Y dice el 8, entonces ellas se acordaron de sus palabras. Santo Papá, vino la memoria de esas palabras. Y dice el 9, y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y dice el 10, era María Magdalena y Juana y María, madre de Jacob, y las demás con ella, quienes dieron estas cosas a los apóstoles. Y oiga como dice el 11, mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no las creían. Y oiga lo que dice el 12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los lienzos solos y fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Santo Papá. ¿Dónde fue que fue Pedro? Se fue a su casa maravillándose de lo que había sucedido. Glorioso Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al desarrollo, amados hermanos, amada iglesia, de esta prédica de la tarde de hoy. Al decir el primer día de la semana, muy de mañana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado. Quiero decirle que este descubrimiento se registró con cierto detalle en la Biblia, y aquí las mujeres que tenían la intención de dar al cuerpo de nuestro amado Jesús una preparación más adecuada para el entierro, descubren que la piedra
está removida la piedra del sepulcro y que el cuerpo de Jesús no está dentro de la tumba. Pero miren, quiero preguntar, ¿alguien sabe quién era José de Arimatea? Sé que hay muchos que han escudriñado la palabra, pero para los que no saben quién era José de Arimatea, quiero decirle que este fue el que pidió permiso a Pilato para recoger el cuerpo de nuestro amado Jesús, y Pilato le concedió ese permiso. Y este también era uno de los discípulos de Jesús, aunque por miedo a los judíos lo mantenía en total secreto. Y probablemente él tendría una tumba que fue tallada en una roca sólida. Y esa tumba, amados hermanos, estaba en un jardín cerca del lugar de la crucifixión de nuestro amado Jesús. Así lo refleja Juan 19:41. Vamos a verlo. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Juan 19:41. En la versión de la Reina Valera 1960 dice: y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Santo papá. Pero miren, la tumba tendría una pequeña entrada y tal vez uno o varios compartimientos donde los cuerpos eran presentados después de haber sido un poco modificados con todo tipo de especie, ungüento y vendas. Y habitualmente, amados hermanos, los judíos dejaban estos cuerpos solo por un tiempo, por unos largos años, hasta que se descayera la carne y hasta que llegara a los huesos. Santo. Entonces, esos huesos eran colocados en una caja de piedra pequeña conocida como un osario. El osario, amados hermanos, se quedaba en la tumba con los restos de otros miembros de la familia, y así era la tradición de ellos. Santo papá. Pero miren, la puerta que llevaba a la tumba, la puerta que tenía la tumba, fue hecha de una piedra muy pesada, con una forma circular que se ejecuta en una ranura y se instaló en un canal. Perdón. Por lo tanto, no se pudo mover, excepto por varios hombres fuertes. Entonces hizo para asegurar que nadie se molestara con los restos. En Juan 19:42 nos dice específicamente que fue en la tumba de José de Arimatea en la que nuestro amado Jesús fue colocado. Y como le dije, está
estaba cerca del lugar de la crucifixión. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo. Juan 19:42, en la versión de la Reina Valera 1960, dice: allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. ¿Cómo fue que dijo? Que allí pues, por causa de la preparación de las Pascuas de los judíos, porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Pero miren, cada uno de los dos lugares sugeridos para la muerte de Jesús y para la resurrección confirma esto. Pero oigan, probablemente José no le gustó que el valor de su tumba familiar disminuyera, porque los romanos decidieron crucificar personas cercanas. Sin embargo, esto nos recuerda que el plan de Dios, la cruz y el poder de la resurrección son siempre de manera permanente y de estrecha relación. Oigan bien, esto nos recuerda que el plan de Dios, la cruz y el poder de la resurrección son siempre de manera permanente y de estrecha relación. Santo. Y dice el contexto 2, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Miren, una vez que las mujeres vieron removida la piedra y la tumba vacía, su reacción fue una reacción inmediata. Esta fue de perplejidad por parte de ella. Ellas no esperaban encontrar una tumba vacía. Ellas esperaban encontrar a nuestro amado Jesús. Y esto demuestra que los relatos de la resurrección no pueden ser producto de una ilusión, como muchos dicen, sino que ni siquiera esperaban que pudiera suceder. Mateo 27, 65 y 66 nos recuerda que había una protección afuera en la tumba, que estaba rodeada de una guardia. Vamos a buscarlo, vamos a leerlo. No lo tengan, digan amén. Mateo 27, 65. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y asegurarlo como sabéis. Ese fue el mandato que Pilato le dijo. Y dice 66, entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. ¿Cómo fue que dijo? Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Santo papá. Miren, la piedra, amada iglesia, amados hermanos, no podría haber sido removida por las mujeres, pues ellas no eran
lo suficiente fuertes. ¿Sí o no? O por los discípulos. Aunque ellos fueran lo suficientemente valientes, pero no podrían haberlo hecho. Ellos no podrían superar a toda esa guardia que estaba alrededor de la tumba armada. Y nadie más habría querido quitar la piedra. Pero Mateo 28:2 nos dice que era un ángel que la hizo rodar bien lejos. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Vamos a leerlo conjuntamente. Mateo 28:2 en la versión de la Reina Valera 1960. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Miren, algo muy importante, amada iglesia, amados hermanos, que les voy a decir. La piedra no fue quitada para dejar que Jesús saliera. No. Esta piedra no fue para que Jesús saliera. Oigan, Jesús, en su cuerpo resucitado, podría pasar a través de las barreras materiales que tenía al frente. Oigan bien, Jesús en su cuerpo resucitado podría pasar a través de las barreras materiales que tenía al frente. Entonces, la piedra fue removida para que otros puedan ver y ser persuadidos de que Jesucristo ha resucitado dentro de los muertos. ¿Cuántos dicen amén? Así, amados hermanos, fue para que los demás pudieran ver que nuestro amado Jesús resucitó entre los muertos. Y repitiendo el contexto 3, Lucas 24:3, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla, en la versión de la Reina Valera 1960. Glorioso Dios, Lucas 24:3 dice: y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Cómo fue que dijo? Y entrando no hallaron el cuerpo de Señor Jesús. Santo, miren, verdaderamente fue una sorpresa para todas ellas el no encontrarlo. Yo me imagino que ellas pensaban que iban a hacer su trabajo, vieron dentro que nuestro amado Jesús no estaba en la tumba. Y oiga lo que dice el 24:4, el contexto 24:4. Vamos a leerlo, ya está en la pantalla. 24:4 dice: aconteció que estando ella perpleja por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Al decir las escrituras, amados hermanos, se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras
resplandecientes. Miren, estos dos varones eran ángeles. Sí, hermanos, estos dos varones que se pararon eran ángeles. Y a pesar de que los ángeles anunciaron el nacimiento de nuestro amado Jesús, según dice Lucas 2, 8 al 15, no lo vamos a leer en la tarde de hoy por el factor tiempo, pero ustedes lo pueden leer en su casa, anótenlo por ahí. Lucas 2, 8 al 15. El anuncio de su nacimiento, amados hermanos, se hizo con algunas personas humildes, considerando a ellas sin la importancia por la cultura de ellos. Pero oigan, los ángeles también anunciaron la resurrección de nuestro amado Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Sí, amados hermanos, la resurrección fue anunciada por los ángeles a las mujeres que llegaron al sepulcro. Está escrito en el contexto 5, vamos a buscarlo, Lucas 24:5. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. ¿Ya está puesto en la pantalla? Lucas 24:5. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a la tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Al decir este contexto 5, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, ellas temieron, tuvieron temor. Y los ángeles lo que le aseguran a ella es que ha resucitado entre los muertos. Santo papá. Fue la confirmación de los ángeles hacia las mujeres que Él había resucitado por su propio poder. Estos ángeles, amados hermanos, ángeles del cielo, no trajeron ningún nuevo evangelio, claro que no, sino ellos recordaron a las mujeres las palabras que Cristo había dicho y al mismo tiempo le enseñaron la forma de aplicarla. Por eso les preguntaron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Si ya Él lo había dicho, que iba a resucitar al tercer día. Y quiero decirle que esa pregunta fue una pregunta maravillosamente lógica, porque los ángeles parecían casi sorprendidos de que las mujeres fueran sorprendidas. Santo. Después de todo, amados hermanos, los ángeles también habían escuchado lo que Jesús había dicho con respecto a su resurrección. Y sabían que las mujeres también habían oído esas palabras. Santo papá. Ellos naturalmente se preguntaron por qué las mujeres se sorprendieron. Pero oigan, en la iglesia
del Santo Sepulcro allá en Jerusalén, el lugar de la madre del ex emperador Constantino, decidió ir al lugar de la verdadera cruz y la verdadera tumba vacía, y oigan, hay un poderoso sentido de una religión muerta y un tradicionalismo sin embargo. Para los cientos y cientos de años, la gente ha acudido a este lugar, un lugar apestoso, a este tipo de falta de vida espiritual, en un intento desesperado de encontrar la clase de vida de nuestro Dios Santo. Pero miren, muy a menudo las personas buscan a nuestro amado Jesús en las cosas muertas. También lo buscan en lo tradicional, en el tradicionalismo religioso, y también en el formalismo, en las reglas del hombre, como dirían, dogmas de hombre, en el esfuerzo humano, sustituto de la carne, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí es que la gran mayoría de gente buscan a nuestro amado Jesús en las cosas que están muertas. Santo Papá. Nosotros, como cristianos, ¿cuántos son cristianos? Levanten la mano. Glorioso Dios. Finalmente, nunca encontramos a Jesús en esas cosas muertas. Lo encontramos solo cuando existe la vida de resurrección, cuando le adoramos en espíritu y en verdad. Santo Papá. Seguimos con nuestro contexto en la tarde de hoy. Y dice nuestro texto base, Lucas 24:6, en la versión de la Reina Valera, no está aquí, sino que ha resucitado. Y le da la salvedad ahí mismo cuando dice: acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. Miren, al decir no está aquí, estas son algunas de las palabras más bellas e importantes que jamás fueron pronunciadas por un ángel para los hombres. Nunca jamás estas palabras fueron pronunciadas por ángeles hacia los hombres. Una persona puede ver en Jerusalén miles y miles de tumbas, pero nunca va a encontrar la tumba de Jesús. Santo.
Oigan bien, una persona puede ver en Jerusalén miles y miles de tumbas, pero nunca va a encontrar la tumba de nuestro amado Jesús. Aleluya. Esa es una verdad absoluta, pues Él no está aquí. Sí, amados hermanos, Él no está aquí. Santo Papá. Muchos pueden ver diferentes tumbas en Israel y se darán cuenta que Él no está. Pero oigan, hay un océano de tumbas, por decirlo así, en el Monte de los Olivos, y un vasto mar de tumbas fuera de la pared oriental del Monte del Templo. Mire, usted puede ver la tumba de Rebeca, la tumba de David, la tumba de Absalón, pero usted no va a encontrar la tumba de nuestro amado Jesús en ningún lugar. Oigan bien, no van a encontrar la tumba de nuestro amado Jesús en ningún lugar. Por esa razón, el ángel le dijo, no está aquí. Santo Papá. Miren, de vez en cuando, algunas personas malintencionadas afirman haber encontrado prueba de la tumba de Jesús o de los huesos de Jesús, pero cada reclamación, cada afirmación de esa persona resulta totalmente falsa. Mientras que el testimonio dado por los ángeles ha demostrado 100% verdadero una y otra vez que Él no está aquí. ¿Cuántos dicen amén? Seguimos con el contexto número 7. Lucas 24:7, en la versión de la Reina Valera 1960. Vamos a esperar que producción lo ponga en la pantalla. Lucas 24:7, ¿ya está en la pantalla? Mi alma te alaba, glorioso Dios. Dice Lucas 24:7, en la versión de la Reina Valera, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos del hombre pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Al decir, amados hermanos, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Para las mujeres que llegaron al lugar, debe de haber parecido que hace mucho tiempo Jesús dijo estas palabras. Sin embargo, tenían que recordar ellas y los ángeles lo que Jesús había dicho. Por eso es necesario. Y esa palabra, por eso esa palabra es necesario, amados hermanos, fundamentalmente aquí. Es una palabra fundamental, valga la redundancia, como la crucifixión de Jesús, que era necesaria por lo que fue su resurrección. ¿Cuántos dicen amén? Pero miren, Jesús
nunca habría llegado al lugar del Calvario, al menos que hubiera también una tumba vacía de la resurrección. Oigan bien, Jesús nunca había llegado al lugar del Calvario, a menos que hubiera también una tumba vacía de la resurrección. Santo Papá. Todo tenía una sincronización, todo estaba sincronizado. Y oiga lo que dice el contexto 8, Lucas 24:8, ya está en la pantalla. Glorioso Dios, mi alma te alaba. Lucas 24:8. Entonces ellas se acordaron de sus palabras. Miren, las primeras notas de esperanza, suenan en los corazones de las mujeres cuando les recuerdan las palabras de Jesús y ver esa tumba al mismo tiempo una tumba vacía. Santo. La presencia de aquellos ángeles, la palabra de los ángeles y en sí mismo no podían cambiar sus corazones, pero su palabra podían cambiar y animar sus corazones. Siguiendo con el contexto 9, Lucas 24:9, en la versión de la Reina Valera 1960. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Glorioso Dios. Lucas 24:9. Y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. Santo. Ellas corrieron, a dar nuevas de todas estas cosas a los 11 y a los demás. Y dice el 10, el contexto 10, que ellas eran María Magdalena, que está en la pantalla. María Magdalena, dice el contexto 10, y Juana, María madre de Jacob, y las demás con ella, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Pero oiga lo que dice: que las mujeres habían visto la evidencia de esa resurrección de nuestro amado Jesús, y ellas se acordaron de sus palabras. Y se entusiasmaron con lo que le parecía ser la noticia más maravillosa posible de su vida, de que Jesús estaba vivo y que había triunfado sobre la muerte. Oigan bien, estaban tan maravilladas de que nuestro amado Jesús estaba vivo y de que había triunfado sobre la muerte. Santo Papá. Pero miren, ellas no estuvieran entusiasmadas como si Jesús solo hubiera sobrevivido de alguna manera milagrosa
o a la terrible experiencia de la cruz, estas mujeres sabían que él no había sobrevivido a nada de eso y sus propósitos ella por sus propias manos lo probaron con la preparación apresurada cuando ella pusieron el cuerpo de Jesús, sus manos, el día que fue crucificado. Ellas sabían algo más de todo lo que podía haber pasado el día de su muerte. De modo que la noticia de que estaba vivo significaba mucho más para todas ellas. Entonces tal vez, amados hermanos, se podía decir que Jesús era un sobreviviente, pero lo que significaba era que él era un vencedor sobre la muerte y que él era todo lo que había esperado y aún más. ¿Cuántos dicen amén? Y dice el contexto 11, amados hermanos, Lucas 24:11. En la versión de la Reina Valera 1960. Mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no la creían. Oigan bien, mas ellos les parecía locura las palabras de ella y no la creían. Miren, a pesar de su entusiasmo, su testimonio no fue creído. No le creyeron. De hecho, a los apóstoles les parecía como si las mujeres estaban totalmente desquiciadas, estaban contando una locura, como si fuera un término médico usado para describir el balbuceo de un hombre enfermo, de un hombre que estaba demente. A la final, los apóstoles llegaron a creer, y según el contexto 12, vamos a buscarlo, vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Según el contexto 12, Lucas 24:12, en la versión de la Reina Valera dice: pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Santo papá. Al decir las escrituras, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Miren, sabemos por Juan 20 que tanto Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Vieron vendas, pero no como si hubiera sido quitada después de una gran jornada de lucha. Vieron las vendas de Jesús puestas en perfecto orden, como si un cuerpo simplemente se había desmayado con ellos. Vamos a buscarlo. Vamos a la Biblia, Juan 23, vamos a leer del 3 al 8. Dice, en la versión de la Reina Valera: y salieron Pedro
y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Y dice el 4, y corrieron los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Y dice el 6, y luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí. Y dice el 7, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Y oiga como dice el 8. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Santo papá. Ellos no habían visto a Jesús de la forma resucitada, pero sí sabían que algo poderoso había ocurrido para que un cuerpo dejara atrás esas vendas de tal manera. Al decir el contexto 12, volviendo atrás, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Glorioso Dios. Oigan, cuando Pedro y Juan observaron lo que había en la tumba, al instante ellos creyeron. Esto no quiere decir que Pedro analizó la situación, sabía algo espectacular que había acontecido debido a las condiciones de las vendas, pero él ya se había olvidado de las palabras de nuestro amado Jesús. Finalmente, amados hermanos, leamos Juan 29 en la versión de la Reina Valera 1960. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla. Juan 29. ¿Ya está en la pantalla? Glorioso Dios. Dice, porque aún no había entendido las Escrituras que era necesario que Él resucitase de los muertos. Santo papá. Él todavía no había entendido él no tenía todavía ese entendimiento claro. Pero usted puede saber a ciencia cierta que Jesús resucitó de entre los muertos. Y esa es una verdad absoluta. Él resucitó de los muertos. Pero al menos que usted no sepa sus palabras, no va a tener sentido, a menos que no sepa la vida y la enseñanza de Jesús. No va a tener ese sentido, porque hasta el sol de hoy muchos que desconocen la vida de nuestro amado Jesús lo ponen por duda. Muchos no saben lo que la resurrección significa, lo que Él pagó
que Él se ofreció a morir en la cruz por nuestros pecados y fue algo perfecto y algo completo. La cruz fue el pago y la tumba vacía es la resurrección de nuestro amado Jesús. Tenemos que entender que la muerte no tiene dominio sobre el hombre, la persona de Jesús. Y ustedes deben de entender que cuando el amor de Dios y el odio del hombre se enfrentan en la cruz, el amor de Dios fue el que prevaleció. Santo. Ustedes saben, amados hermanos, amada iglesia, que debido a que Jesús resucitó entre los muertos, nosotros también resucitamos conjuntamente con Él. ¿Cuántos dicen amén? Todo lo que había sucedido debido a que Jesús resucitó entre los muertos fue el plan perfecto de nuestro Dios. Y ya nosotros sabemos que Jesús ya no vive en templos de mano, en templo hecho por hombre. Miren, en Jerusalén se puede ver lo que queda de esos templos magníficos que existían, esos templos espectaculares que estaban en pie en la época de Jesús, teniendo piedras de 40 pies de largo por 18 de alto, piedras demasiado pesadas que fueron levantadas con grúa. Terminaron con marcos finamente detallados y equipados de manera tan perfecta y son estos muros de contención, santo papá. Pero desde ese momento que nuestro amado Jesús murió y resucitó, el templo se convirtió en más que un edificio. Así como lo oye, se convirtió en un edificio más. Porque ya no era la morada de nuestro Dios. Él está vivo. Amén. Glorioso Dios. Los dejo con el texto base de la tarde de hoy, Lucas 24:6, en la versión de la Reina Valera 1960, que dice: no está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea. ¿Cuántos dicen amén? Glorioso Dios. Dios los siga bendiciendo rica y abundantemente. Que el Señor lo mantenga siempre firme en su palabra. Y vamos a orar
para así ser despedido en la tarde de hoy, inclinen su rostro y cierren sus ojos. Amantísimo Dios y dador de la vida, gracias por tu palabra que fue expuesta en la tarde de hoy. Hemos aprendido de la misma y sabemos que no estás en la tumba, sino que has resucitado y tus palabras lo dejan demostrado. Nosotros seguimos creyendo en lo que está plasmado en la Biblia y te pedimos, Señor, que nos siga aclarando el camino, ayudándonos a seguir creyendo en tu palabra hasta el fin. Nos despedimos de este lugar, pero no de tu presencia, esperando que tu ángel nos acompañe cada minuto, cada segundo en este caminar. Agradecido estamos una vez más por haber venido aquí a tu casa de oración a compartir tu palabra, a exponer tu palabra, y que el ángel de Jehová siga acampando alrededor de nosotros, los que te tememos. Dios les siga bendiciendo y será hasta el próximo domingo, si el Señor lo permite. Estaremos aquí en casa de oración Lawrenceville, Georgia, exponiendo tu bendita palabra. Bendiciones, muy buenas tardes.